El camino del guerrero espiritual es un concepto que resuena profundamente en la Bhagavad Gita, uno de los textos más venerados de la tradición hindú. Este texto no solo ofrece una rica narrativa mitológica, sino que también se adentra en una profunda reflexión filosófica sobre la vida, el deber y el propósito de la existencia humana. La Gita está enmarcada en el Mahabharata, una de las epopeyas más grandes de la literatura mundial, pero el núcleo de su enseñanza es la conversación entre el guerrero Arjuna y el dios Krishna, que se desarrolla en el campo de batalla de Kurukshetra. Este diálogo es, en muchos sentidos, un microcosmos de la lucha interior que enfrenta todo ser humano, no solo en tiempos de guerra externa, sino también en las batallas cotidianas de la vida. En este ensayo, exploraremos cómo la Gita presenta el concepto del guerrero espiritual y las lecciones clave que ofrece para aquellos que buscan vivir una vida significativa y alineada con los principios espirituales. Uno de los temas centrales de la Bhagavad Gita es el conflicto entre el deber personal, Svadharma, y la atracción hacia la renuncia. Arjuna, el protagonista de la Gita, se enfrenta a un dilema profundamente humano cuando, justo antes de la gran batalla, es invadido por la duda y el desánimo. Aunque es un guerrero de renombre y un príncipe de la dinastía Pandava, se encuentra desgarrado entre su obligación de luchar en una guerra justa y su repulsión ante la idea de matar a sus propios familiares, amigos y maestros, que están en el bando enemigo. Este conflicto interno de Arjuna refleja una lucha universal, la tensión entre lo que debemos hacer según nuestras responsabilidades en el mundo y la búsqueda de una vida de paz y renuncia espiritual. Krishna, quien actúa como el consejero divino de Arjuna, ofrece una respuesta que no solo resuelve el dilema de Arjuna, sino que también proporciona una filosofía de vida que resuena con los buscadores espirituales de todas las épocas. Krishna no le aconseja a Arjuna que huya de la batalla, ni que abandone su deber como guerrero. En cambio, le insta a luchar, pero desde una posición de desapego. Esta enseñanza encapsula el núcleo de la Gita, el ideal de actuar sin apego a los frutos de las acciones. Krishna le dice a Arjuna que el verdadero guerrero espiritual es aquel que hace su trabajo, cumple con su deber, pero no se ve afectado ni por el éxito ni por el fracaso, ni por el placer ni por el dolor. Esta es la esencia del Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. El camino del guerrero espiritual, tal como se describe en la Bhagavad Gita, no es simplemente una lucha externa en el campo de batalla, sino más bien una batalla interna. Arjuna, al igual que cualquier persona, debe luchar contra sus propias pasiones, deseos y apegos. Estas fuerzas internas son las verdaderas enemigas en el viaje espiritual. En lugar de rendirse ante el miedo, la desesperación o la duda, el guerrero espiritual debe mantenerse firme en su deber, guiado por una comprensión más profunda de la realidad y un compromiso con los principios más elevados. El concepto de Dharma juega un papel crucial en esta enseñanza. El Dharma no es simplemente una lista de mandamientos o reglas morales, sino más bien un conjunto de deberes que son únicos para cada individuo, dependiendo de su naturaleza, sus capacidades y las circunstancias en las que se encuentra. Para Arjuna, como guerrero, su dharma es luchar en una guerra justa. Renunciar a esta batalla sería ir en contra de su dharma, incluso si la guerra misma le causa angustia personal. Krishna le recuerda a Arjuna que uno no puede escapar de su dharma sin enfrentar consecuencias, tanto en esta vida como en las siguientes. Pero lo que es más importante, Krishna enseña que uno debe cumplir con su dharma con una actitud de desapego, sin apegarse a los resultados o a las consecuencias de sus acciones. Este desapego es fundamental para el camino del guerrero espiritual. Krishna explica que el apego a los resultados es lo que causa sufrimiento. Cuando una persona se identifica con el éxito o el fracaso de sus acciones, está atrapada en el ciclo interminable de deseo y aversión, placer y dolor. Sin embargo, cuando alguien actúa con desapego, reconociendo que los resultados están más allá de su control y que lo único que realmente puede controlar es su propia acción, entonces alcanza un estado de paz y equilibrio. Este es el estado de yoga, en el que la mente está firmemente establecida en el autocontrol y la ecuanimidad, independientemente de las circunstancias externas. La Gita también introduce el concepto de Jnana Yoga, el camino del conocimiento.
Este conocimiento no es simplemente conocimiento intelectual o académico, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Krishna revela a Arjuna que detrás de las apariencias de la vida y la muerte, del éxito y el fracaso, hay una verdad eterna, el ser verdadero, el Atman, que es inmutable y siempre presente. El cuerpo puede morir, las circunstancias pueden cambiar, pero el ser interior permanece intacto. Este conocimiento es esencial para el guerrero espiritual, porque le permite ver más allá de las ilusiones de este mundo y actuar desde un lugar de sabiduría y comprensión. Otro de los aspectos importantes que la Bhagavad Gita resalta es la importancia de la devoción, bhakti, en el camino espiritual. Krishna no solo es un consejero filosófico para Arjuna, sino también una encarnación de lo divino. A lo largo de la Gita, Krishna enseña que el camino hacia la liberación no solo puede lograrse a través del conocimiento o la acción desinteresada, sino también a través de la entrega total a Dios. El guerrero espiritual, entonces, no lucha solo, lucha con la conciencia de que está en manos de lo divino, que su vida y sus acciones están guiadas por un poder superior. Esta actitud de devoción libera al individuo del peso del ego y lo conecta con una fuente infinita de fuerza y sabiduría. Una de las enseñanzas más revolucionarias de la Gita es la noción de que la renuncia no significa necesariamente alejarse del mundo o rechazar las responsabilidades mundanas. Krishna le dice a Arjuna que el verdadero renunciante no es el que abandona todas las acciones, sino el que actúa sin apego. En lugar de huir de los desafíos de la vida, el guerrero espiritual enfrenta esos desafíos con valentía y serenidad, sabiendo que está cumpliendo con su dharma y sirviendo a un propósito superior. Este enfoque es transformador, porque redefine lo que significa ser un buscador espiritual. En lugar de ver el mundo como una distracción o un obstáculo para la iluminación, la Gita enseña que el mundo es un campo de entrenamiento espiritual, un lugar donde uno puede perfeccionarse a través de la acción correcta y la actitud correcta. El mensaje central de la Gita es profundamente empoderador. En lugar de ver la vida como un cúmulo de obstáculos o desafíos intransigentes, la Gita invita a los individuos a ver la vida como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Las luchas, los desafíos y las pruebas que enfrentamos no son castigos ni cargas, sino oportunidades para avanzar en el camino hacia la iluminación. El guerrero espiritual, entonces, no es aquel que busca evitar las dificultades, sino aquel que las enfrenta con un corazón abierto, una mente clara y una voluntad inquebrantable. La noción del guerrero espiritual también tiene resonancias en otras tradiciones religiosas y filosóficas, lo que subraya la universalidad del mensaje de la Bhagavad Gita. En el budismo, por ejemplo, encontramos el concepto del guerrero bodhisattva, aquel que lucha no solo por su propia iluminación, sino también por la liberación de todos los seres. En el cristianismo, el apóstol Pablo habla de poner la armadura de Dios para enfrentarse a las pruebas y tribulaciones del mundo. En la filosofía estoica de los antiguos griegos y romanos, encontramos la idea de que el sabio es aquel que enfrenta las adversidades con una mente tranquila y un corazón valiente, sin ser perturbado por las circunstancias externas. Estas similitudes sugieren que el camino del guerrero espiritual, tal como se presenta en la Bhagavad Gita, toca una verdad profunda que resuena en todas las culturas y tradiciones. La Bhagavad Gita nos enseña que el camino del guerrero espiritual no es un camino de violencia o agresión, sino un camino de disciplina, autocontrol y sabiduría. La verdadera batalla no es contra enemigos externos, sino contra las fuerzas internas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. El guerrero espiritual es aquel que, como Arjuna, enfrenta sus propios miedos y dudas, pero lo hace con la guía de la sabiduría divina y el conocimiento de que está participando en un plan más grande, un plan que trasciende su propia vida individual y abarca el universo entero. La lección final de la Gita es que el verdadero guerrero espiritual es aquel que se entrega completamente a la voluntad divina. Al hacerlo, trasciende el ego y se convierte en un instrumento del Dharma, actuando en el mundo con compasión, sabiduría y desapego. Es a través de esta entrega que el guerrero alcanza la verdadera libertad y la paz interior, el objetivo último de todo camino espiritual. El enfoque profundo y filosófico que presenta la Bhagavad Gita sobre el camino del guerrero espiritual no solo ofrece una orientación pragmática sobre cómo manejar las responsabilidades mundanas,
sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la relación entre el ser individual y lo divino, y el papel del sufrimiento y el placer en la vida. Para continuar en esta reflexión, es necesario profundizar en cómo la Gita no solo aborda las acciones y sus resultados, sino que también explora las motivaciones detrás de ellas y la transformación interna que ocurre en el buscador espiritual. Uno de los principios esenciales que Krishna enseña a Arjuna es la naturaleza ilusoria del mundo, o lo que en la tradición hindú se conoce como Maya. Según esta concepción, el mundo tal como lo percibimos es una mezcla de lo real y lo irreal, donde las formas y manifestaciones son cambiantes y transitorias. Sin embargo, detrás de esta apariencia está la verdad eterna, el Brahman, que es el fundamento de toda existencia. Para el guerrero espiritual, esta comprensión es vital porque sugiere que lo que se percibe a través de los sentidos, lo que provoca las emociones de miedo, deseo, odio y apego, no es la realidad última. Arjuna, al igual que cualquier individuo atrapado en la vida mundana, se ve abrumado por las emociones al enfrentarse a la inminente batalla, pero Krishna, al revelar la naturaleza de Maya, le muestra que su sufrimiento está basado en una percepción limitada. Este principio no solo sirve como un consuelo filosófico, sino que también tiene implicaciones prácticas. Si el guerrero espiritual puede ver más allá de las apariencias y reconocer que lo que se considera pérdida o ganancia es meramente temporal, entonces puede actuar con una claridad y serenidad que trascienden el ego. La Gita subraya que las emociones que nos atan, como el miedo y el deseo, son en gran parte el resultado de nuestra identificación con el cuerpo y la mente, que son temporales y sujetos a cambio. Al identificarnos con lo eterno, el ser interior o Atman, somos capaces de actuar sin ser afectados por las circunstancias cambiantes del mundo externo. Esta enseñanza conecta profundamente con la noción de desapego o vairagya. El desapego, en la Gita, no implica indiferencia o frialdad emocional, sino un estado mental en el que uno está profundamente comprometido con la acción, pero sin ser controlado por los resultados. Esto es crucial en el camino del guerrero espiritual, porque le permite enfrentar cualquier situación con una mente ecuánime. No es que el guerrero espiritual no experimente el dolor o la pérdida, sino que ha aprendido a no identificarse con esas experiencias transitorias. El desapego, entonces, es una forma de liberación que permite al individuo vivir en el mundo sin ser dominado por él. Sin embargo, el desapego no debe confundirse con la pasividad. Krishna deja claro que la inacción no es una opción viable para quien busca la realización espiritual. De hecho, la Gita insiste en que la vida misma es acción y que nadie puede escapar de la acción mientras esté vivo. Incluso la renuncia a la acción es en sí misma una acción. La pregunta entonces no es si debemos actuar o no, sino más bien cómo debemos actuar. La respuesta de Krishna es clara: debemos actuar con conciencia, sabiendo que nuestras acciones forman parte de un orden cósmico mayor, pero sin quedar atrapados en el deseo de recompensas. Este es el verdadero yoga de la acción, Karma Yoga. En este contexto, el concepto de yoga en la Bhagavad Gita adquiere una dimensión mucho más amplia de lo que generalmente se entiende en Occidente. El yoga no es simplemente una serie de posturas físicas o ejercicios respiratorios, sino un estado de integración y alineación del ser. El guerrero espiritual practica yoga no para adquirir poderes o habilidades especiales, sino para lograr una unión con lo divino. Esta unión se manifiesta en la habilidad de actuar con total entrega, dejando de lado los deseos personales y aceptando la voluntad divina en todas las circunstancias. El estado de yoga, según la Gita, es aquel en el que el individuo ya no está separado del cosmos o de Dios, sino que ve su vida como una expresión de la energía cósmica. Al actuar en este estado de unidad, el guerrero espiritual trasciende el ego y se convierte en un instrumento de lo divino. Es importante destacar que la Gita no promueve un camino único hacia la liberación. Aunque se enfatiza el Karma Yoga, Krishna también habla del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento.
sugiriendo que cada individuo tiene un camino que es más adecuado para su naturaleza y temperamento. Esto refleja la flexibilidad de la filosofía hindú, que reconoce la diversidad de las experiencias humanas y la necesidad de adaptar las enseñanzas espirituales a las circunstancias individuales. En el caso de Bhakti Yoga, Krishna subraya la importancia de la devoción y la entrega a lo divino como un medio para alcanzar la liberación. Para el guerrero espiritual, la devoción a lo divino es crucial porque le permite trascender el ego y la ilusión de que él es el hacedor de las acciones. En última instancia, toda acción es una manifestación de la voluntad divina, y el guerrero espiritual es simplemente el canal a través del cual esa voluntad se manifiesta en el mundo. Cuando el guerrero espiritual se entrega completamente a Dios, ya no actúa por su propio interés o por el deseo de lograr un objetivo personal. Actúa como un instrumento de lo divino, lo que le permite enfrentar las situaciones más desafiantes con una calma y una determinación inquebrantables. Este estado de devoción también está relacionado con la noción de Shraddha, o fe. Para el guerrero espiritual, la fe no es una creencia ciega, sino una profunda confianza en que el universo sigue un orden divino, incluso cuando ese orden parece caótico o incomprensible. Esta confianza permite al guerrero espiritual aceptar el sufrimiento y la incertidumbre sin caer en la desesperación. En la Gita, Krishna le dice a Arjuna que no debe temer el resultado de sus acciones, porque todo está bajo el control divino. Este es un mensaje profundamente empoderador, porque sugiere que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellas. Al actuar con fe y devoción, el guerrero espiritual se libera del miedo y la duda, y es capaz de enfrentarse a cualquier desafío con valentía y serenidad. La transformación interna que ocurre en el guerrero espiritual es, en última instancia, un proceso de despertar. El guerrero comienza su viaje atrapado en las ilusiones del ego, creyendo que él es el autor de sus acciones y que su felicidad depende de obtener lo que desea. Sin embargo, a través de la práctica del yoga, el desapego y la devoción, el guerrero espiritual gradualmente comienza a ver más allá de estas ilusiones. Comienza a comprender que su verdadero ser no es el cuerpo ni la mente, sino el Atman, que es eterno e inmutable. Esta realización transforma su relación con el mundo. Ya no ve los desafíos y las dificultades como amenazas, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual. Ya no actúa por el deseo de obtener recompensas, sino por el profundo entendimiento de que su verdadero propósito es servir a lo divino. Este proceso de despertar es gradual y, a menudo, requiere enfrentar el sufrimiento. En la Gita, el campo de batalla es una metáfora del conflicto interno que todo buscador espiritual debe enfrentar. Arjuna no solo está luchando contra enemigos externos, sino también contra sus propios miedos, deseos y apegos. Este es un aspecto crucial del camino del guerrero espiritual, el reconocimiento de que la verdadera batalla no es contra las circunstancias externas, sino contra las fuerzas internas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. El guerrero espiritual no es aquel que conquista el mundo externo, sino aquel que conquista su propio ego y se libera de las cadenas del deseo y el miedo. Una vez que el guerrero espiritual ha conquistado estas fuerzas internas, experimenta lo que la Gita describe como moksha o liberación. Esta liberación no es un estado de inacción o pasividad, sino un estado de total libertad. El guerrero espiritual sigue actuando en el mundo, pero sus acciones ya no están motivadas por el deseo de obtener algo para sí mismo. En cambio, sus acciones son una expresión de su unión con lo divino. Esta es la culminación del camino del guerrero espiritual, actuar en el mundo con total desapego, pero con una profunda compasión y devoción hacia todos los seres. Este estado de liberación también está relacionado con el concepto de sattva, una de las tres cualidades fundamentales de la naturaleza, junto con rajas y tamas. Sattva representa la claridad, la pureza y la armonía, y es la cualidad que predomina en el guerrero espiritual que ha alcanzado la iluminación. Mientras que rajas representa la energía y el deseo, y tamas representa la inercia y la ignorancia, sattva es el estado en el que la mente y el corazón están en equilibrio, y el individuo actúa con sabiduría y compasión.
El objetivo del guerrero espiritual es trascender las cualidades de rajas y tamas y establecerse firmemente en sattva, desde donde puede actuar en el mundo sin ser afectado por las fluctuaciones de la vida. Al continuar el análisis del guerrero espiritual en la Bhagavad Gita, es necesario ahondar más en la interacción de las tres cualidades fundamentales de la naturaleza mencionadas, sattva, rajas y tamas, conocidas como los gunas. Estas tres energías están presentes en toda la creación y juegan un papel crucial en el comportamiento y las actitudes del individuo. Para el guerrero espiritual, comprender y dominar los gunas es esencial en su búsqueda de equilibrio y armonía interna. Sattva, como se mencionó previamente, representa la claridad, la pureza y la luz. Es el estado de la mente cuando está libre de turbulencias, deseos egoístas o confusión, lo que permite al guerrero espiritual actuar desde un lugar de ecuanimidad. Cuando predomina sattva, las acciones del individuo están alineadas con los principios del Dharma y el guerrero espiritual actúa con discernimiento, sin ser influenciado por las fluctuaciones emocionales o el apego a los resultados. Sin embargo, es importante destacar que incluso el predominio de sattva puede convertirse en una trampa si uno se apega a esta cualidad, porque la verdadera liberación implica trascender incluso los gunas. Como señala Krishna en la Gita, el guerrero espiritual debe llegar a un estado en el que no esté ni apegado ni identificado con ninguna de las cualidades de la naturaleza, alcanzando así una libertad absoluta. Rajas, por otro lado, es la energía de la pasión, el movimiento y el deseo. Aunque esta cualidad es necesaria para la acción y el progreso en el mundo, cuando predomina en exceso, lleva a la inquietud, la ambición y el apego a los resultados. Para el guerrero espiritual, rajas puede ser una fuerza útil si se equilibra con sattva, pero si domina la mente y el corazón, puede llevar al individuo a una vida de constante insatisfacción y búsqueda de placeres efímeros. En la batalla interna, el guerrero debe aprender a canalizar la energía de rajas sin quedar atrapado en el deseo. Krishna subraya que el control de los deseos y la moderación de la energía rajásica es un paso crucial en el camino hacia la liberación, ya que los deseos insaciables son una de las principales causas del sufrimiento. Tamas es la energía de la inercia, la oscuridad y la ignorancia. Cuando predomina tamas, el individuo se encuentra sumido en la apatía, la pereza y la confusión. Para el guerrero espiritual, tamas es el enemigo más peligroso porque representa la ignorancia del verdadero ser, el olvido del propósito divino y el alejamiento del Dharma. Aunque es inevitable que todos los seres humanos experimenten periodos en los que tamas domine, el guerrero espiritual debe esforzarse por superar esta cualidad mediante la disciplina, el conocimiento y la acción. Krishna enseña que la práctica constante del yoga y el autocontrol ayudan a disipar la influencia de tamas, permitiendo que el guerrero avance en su camino espiritual. A medida que el guerrero espiritual profundiza en su comprensión de los gunas, también desarrolla una mayor capacidad para discernir entre lo real y lo irreal. Este discernimiento, conocido como viveka en la tradición hindú, es fundamental para el progreso espiritual. El guerrero espiritual, a través de la práctica constante de la meditación, la reflexión y la acción desinteresada, afina su capacidad para ver el mundo con claridad, distinguiendo entre las ilusiones creadas por Maya y la verdad eterna del Atman. Este proceso de discernimiento no es un esfuerzo puramente intelectual, sino una transformación interna que involucra la purificación del corazón y la mente. El concepto de viveka también está estrechamente relacionado con el desarrollo de la sabiduría interior o jnana. En la Gita, Krishna enfatiza que el conocimiento verdadero no es simplemente el conocimiento de los textos sagrados o de las filosofías abstractas, sino el conocimiento directo de la realidad última. Este conocimiento, o jnana, es lo que libera al guerrero espiritual de las ataduras del karma y los ciclos de nacimiento y muerte. A través de la comprensión profunda de que el Atman es inmutable, eterno y no está sujeto a las limitaciones del cuerpo y la mente, el guerrero espiritual puede actuar en el mundo con total desapego, sin ser afectado por las vicisitudes de la vida. Sin embargo, el camino hacia jnana no es sencillo. A menudo, el guerrero espiritual debe atravesar periodos de profunda confusión y duda. Arjuna, en la Bhagavad Gita, representa a todo ser humano que se enfrenta a la angustia existencial y la incertidumbre sobre el propósito de la vida. Krishna, en su papel de maestro divino, le enseña que estas dudas son parte del proceso de purificación espiritual.
El sufrimiento y la confusión no son obstáculos, sino oportunidades para profundizar en la autoindagación y el autoconocimiento. A través de la experiencia del dolor, el guerrero espiritual aprende a desapegarse de las expectativas egoístas y a entregarse a la voluntad divina. Esta entrega, o Saranagati, es un componente esencial del camino del guerrero espiritual. Krishna enseña que, al final, el buscador espiritual debe rendirse completamente a Dios, reconociendo que todas las acciones, pensamientos y deseos son parte de un plan divino más grande. Esta rendición no implica una renuncia pasiva o una abdicación de la responsabilidad, sino más bien una aceptación activa y consciente de que el individuo no es el hacedor. A través de Saranagati, el guerrero espiritual se libera de la carga del ego y experimenta una profunda paz interior, sabiendo que todas las acciones están guiadas por lo divino. El papel del ego en la Bhagavad Gita es otro tema crucial que merece una reflexión más profunda. El ego, o ahamkara, es la fuente de la identificación con el cuerpo, la mente y las acciones. Es el ego el que genera la ilusión de la separatividad y el que lleva al ser humano a creer que es el autor de sus acciones y que su felicidad depende de la acumulación de logros materiales y emocionales. Sin embargo, Krishna enseña que el ego es una construcción ilusoria que oculta la verdadera naturaleza del ser. El guerrero espiritual, al desapegarse del ego, descubre que su verdadera identidad es el Atman, que no está limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias. El proceso de desmantelar el ego no es fácil y, de hecho, es una de las batallas más difíciles que enfrenta el guerrero espiritual. El ego está profundamente arraigado en los hábitos y patrones de pensamiento y se refuerza constantemente a través de las interacciones con el mundo. Sin embargo, a través de la práctica de la meditación, el discernimiento y la devoción, el guerrero espiritual puede poco a poco disolver las capas del ego y experimentar la libertad interior. Esta libertad no es simplemente la ausencia de sufrimiento, sino la experiencia de la unidad con lo divino. En este contexto, la meditación ocupa un lugar central en el camino del guerrero espiritual. Krishna le enseña a Arjuna que la mente es el mayor aliado o el peor enemigo en la batalla interna. Una mente indisciplinada es como un enemigo que nos arrastra hacia el sufrimiento, el apego y la confusión. Sin embargo, cuando la mente se controla a través de la meditación y la práctica espiritual, se convierte en un aliado poderoso en el camino hacia la liberación. La meditación permite al guerrero espiritual aquietar las turbulencias de la mente, acceder a la sabiduría interna y actuar desde un lugar de ecuanimidad y claridad. La Gita también introduce el concepto del testigo interior o Saksi, que es una parte de la conciencia que observa todos los pensamientos, emociones y acciones sin involucrarse en ellos. Para el guerrero espiritual, cultivar la conciencia de Saksi es fundamental porque le permite tomar distancia de las fluctuaciones emocionales y los impulsos del ego. Al observar sus propios pensamientos y acciones desde la perspectiva del testigo, el guerrero espiritual puede actuar con mayor discernimiento y desapego, sabiendo que, en última instancia, él no es el hacedor. Esta conciencia del testigo es lo que permite al guerrero espiritual vivir en el mundo sin ser atrapado por él, manteniendo una conexión constante con lo divino. El camino del guerrero espiritual culmina en la realización de la unidad de todas las cosas. Krishna enseña que el guerrero espiritual no es diferente de los demás seres, sino que todos los seres están conectados por la misma esencia divina. Esta realización de la unidad es lo que lleva al guerrero espiritual a actuar con compasión y amor hacia todos los seres. Cuando el guerrero espiritual comprende que no hay separación entre él y los demás, sus acciones se vuelven una expresión de servicio desinteresado, o seva. Este servicio no es una obligación o un sacrificio, sino una manifestación natural del amor y la compasión que surgen cuando uno se da cuenta de la unidad fundamental de toda la existencia. El camino del guerrero espiritual, tal como se presenta en la Bhagavad Gita, es un viaje de transformación interna que abarca la acción, el desapego, el conocimiento, la devoción y la rendición a lo divino. Es un camino que requiere disciplina, coraje y discernimiento, pero que lleva a la liberación del sufrimiento y a la realización de la unidad con lo divino. A medida que el guerrero espiritual avanza en este camino, experimenta una serie de transformaciones profundas que lo llevan más allá de las ilusiones del ego y los deseos mundanos, hacia una comprensión cada vez más clara de su verdadera naturaleza. Uno de los aspectos más profundos de esta transformación es la comprensión de la naturaleza de la acción.
En la Bhagavad Gita, Krishna enfatiza que todas las acciones en el mundo están motivadas por el deseo y el ego cuando son realizadas desde la perspectiva del yo individual. Sin embargo, cuando el guerrero espiritual actúa desde un lugar de desapego y devoción a lo divino, sus acciones ya no están motivadas por el ego. En lugar de actuar para obtener un resultado o una recompensa, el guerrero espiritual actúa simplemente porque es su deber, su dharma. Este es el corazón del karma yoga, la acción desinteresada, sin apego a los resultados. El concepto de dharma es central en la filosofía de la Gita. No se refiere simplemente a cumplir con los deberes sociales o religiosos, sino a la comprensión profunda del propósito individual en el contexto del orden cósmico. Cada ser tiene un dharma único, que está relacionado con su naturaleza, sus talentos y su lugar en el universo. Para el guerrero espiritual, descubrir y cumplir su dharma es una parte crucial de su viaje. En el caso de Arjuna, su dharma es el de un guerrero, y aunque siente dudas y confusión al enfrentarse a la batalla, Krishna le recuerda que debe cumplir con su dharma sin dejarse influenciar por las emociones o el apego a los resultados. Esta enseñanza también tiene una dimensión ética. Krishna subraya que el dharma no es simplemente una cuestión de conveniencia personal o de seguir las normas sociales, sino que está intrínsecamente vinculado al bien mayor y al orden cósmico. En el caso del guerrero espiritual, cumplir con su dharma significa actuar de acuerdo con los principios del dharma universal, que incluyen la verdad, la justicia, la compasión y la no violencia en su sentido más profundo. Sin embargo, esto no significa que el guerrero espiritual deba evitar la violencia en todas las circunstancias. En la Gita, Krishna deja claro que, en ocasiones, la violencia puede ser necesaria para proteger el orden cósmico y el dharma en el mundo. Esto refleja una visión más matizada de la ética, en la que el contexto y la intención detrás de las acciones son tan importantes como las acciones mismas. El camino del guerrero espiritual también está marcado por el desarrollo de una relación íntima y personal con lo divino. En la Bhagavad Gita, Krishna no solo se presenta como un maestro que imparte sabiduría filosófica, sino también como una manifestación directa de lo divino. A medida que Arjuna escucha las enseñanzas de Krishna, gradualmente se da cuenta de que Krishna no es solo un amigo o un consejero, sino la encarnación misma de la divinidad. Esta realización tiene un impacto transformador en Arjuna, ya que lo lleva a una profunda entrega y devoción a Krishna. La devoción, o bhakti, es otro aspecto central del camino del guerrero espiritual. A través de la devoción, el guerrero espiritual cultiva una relación de amor y entrega con lo divino. Krishna enseña que la devoción sincera es un camino directo hacia la liberación, porque permite al individuo trascender las limitaciones del ego y experimentar la unidad con lo divino. Para el guerrero espiritual, la devoción no es solo un sentimiento, sino una forma de vida. Cada acción, cada pensamiento y cada palabra se convierten en una ofrenda a lo divino. A través de esta práctica de devoción constante, el guerrero espiritual transforma su vida cotidiana en un acto de adoración y servicio a lo divino. Este enfoque devocional también tiene un efecto purificador. A medida que el guerrero espiritual cultiva la devoción, su corazón y su mente se vuelven más puros y más alineados con los principios del Dharma. Las emociones egoístas, como el miedo, el odio y la codicia, comienzan a disolverse y en su lugar surge un sentido de paz, compasión y amor incondicional. La devoción, en este sentido, no es solo una práctica emocional, sino un proceso de transformación espiritual que lleva al guerrero a una mayor claridad y comprensión de su lugar en el universo. Es importante señalar que, a lo largo del proceso, el guerrero espiritual no busca huir del mundo ni rechazarlo. A diferencia de otras tradiciones espirituales que enfatizan el retiro del mundo como un medio para alcanzar la liberación, la Bhagavad Gita enseña que la verdadera liberación se encuentra en medio de la acción, en el cumplimiento de los deberes mundanos con un espíritu de desapego y devoción. El guerrero espiritual no necesita abandonar el mundo para encontrar la paz interior, sino que debe aprender a vivir en el mundo sin ser afectado por él. Este es un tema recurrente en la Gita. La verdadera libertad no es la ausencia de acción, sino la capacidad de actuar con total desapego y serenidad, sabiendo que todas las acciones son una expresión de la voluntad divina. A medida que el guerrero espiritual avanza en este camino, comienza a experimentar lo que Krishna describe como la visión divina o Divya Dristi.
Esta visión permite al guerrero ver más allá de las apariencias superficiales del mundo y reconocer la presencia divina en todas las cosas. En la Gita, Krishna le otorga a Arjuna esta visión divina en un momento crucial, revelándole su forma cósmica en la que todas las fuerzas del universo están contenidas. Esta revelación no solo impresiona a Arjuna, sino que transforma por completo su comprensión del mundo y de sí mismo. La visión divina le permite ver que todas las acciones, todos los seres y todos los eventos están interconectados y forman parte del plan divino. Para el guerrero espiritual, alcanzar esta visión divina es el objetivo final del camino. No se trata simplemente de una experiencia mística o una visión sobrenatural, sino de una comprensión profunda de la unidad fundamental de todas las cosas. Cuando el guerrero espiritual alcanza esta comprensión, ya no ve la dualidad entre lo sagrado y lo mundano, entre el yo y el otro. En su lugar, ve que todo es una expresión de lo divino, y que cada acción, por insignificante que parezca, tiene un lugar en el orden cósmico. Esta realización final es lo que permite al guerrero espiritual actuar con total libertad, desapego y compasión, sabiendo que él es uno con el universo y con lo divino. Este estado de realización es lo que Krishna describe como moksha, o liberación. La liberación no es un estado distante o inalcanzable, sino la culminación natural del camino del guerrero espiritual. A través de la práctica constante de Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga, el guerrero espiritual trasciende las limitaciones del ego y alcanza la libertad interior. En este estado, el guerrero ya no está atado por los deseos, los miedos o las preocupaciones del mundo. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Actúa, pero no está atado a sus acciones. Esta es la verdadera liberación, la libertad de actuar en el mundo con un corazón lleno de amor, una mente llena de sabiduría y un espíritu en paz. En conclusión, el camino del guerrero espiritual, tal como lo presenta la Bhagavad Gita, es un viaje profundo y transformador que lleva al individuo a trascender el ego y a descubrir su verdadera naturaleza divina. A través de la práctica del desapego, la devoción, el conocimiento y la acción desinteresada, el guerrero espiritual alcanza la liberación y realiza su unidad con el cosmos y lo divino. Este camino no es fácil ni rápido, pero está lleno de enseñanzas profundas que guían al buscador espiritual hacia la paz interior y la comprensión del propósito más elevado de la vida. La Bhagavad Gita ofrece una visión poderosa y atemporal de cómo vivir en el mundo con valentía, sabiduría y compasión, sin ser atrapado por las ilusiones del ego y el deseo, sino actuando como un instrumento de lo divino en todas las circunstancias.